Bueno, ya vamos a iniciar, ¿verdad? Bueno, ya vamos a iniciar. Está la mayoría. Bien, entonces nos quedamos por este ejemplo, ¿verdad? Entonces la sumatoria de una función que va de i un valor hasta un valor más alto que se va a escribir arriba hasta n. Entonces se resuelve sustituyendo el valor inicial que nos indica i, ¿verdad? O puede ser k, como puede ser cualquier variable, hasta el valor más alto y se van sumando, ¿verdad? Esa es la sumatoria. Entonces yo explicaba, entonces este caso i va a irse sustituyendo desde 2 hasta 5. O sea, aquí se sustituye 3i sobre i menos 1, aquí quedaría 3 por 2 sobre 2 menos 1. El siguiente sería más 3 por 3 sobre 3 menos 1. 3 por 4
sobre 4 menos 1 más 3 por 5 sobre 5 menos 1. Quedan fracciones, ¿verdad? Al operar se van quedando fracciones que esto lo pueden resolver con la calculadora, ¿verdad? Como les dije, hay una tecla especial que, que de un solo les va a salir y si no les sale les puede salir un número mixto, les decía. Entonces lo que aprietan es la tecla Shift, que es la primera de arriba hacia abajo que está en las calculadoras Casio. Vuelven a apretar la tecla de fracción, que es la tercera, que está abajo en la primera columna de izquierda a derecha, ¿verdad? De esas Casio comunes que más se venden o parecidas, ¿verdad? Ya hay parecidas, otras marcas. Y ya les va a aparecer si no les aparece mixto, ya les va a quedar en una fracción de dos términos, ¿verdad? Con su numerador y su denominador. Bien, que esto es lo que nos quedamos, ¿verdad? Lo último. Donde están conectados 21, ¿verdad? Contándome 21 alumnos, conmigo son 22, ¿verdad? En la reunión. Total de participantes. Teorema 1, y ya vamos a terminar, ¿verdad? Dice que si m y n son enteros, donde n es mayor que m, n es mayor que m, entonces existe la siguiente fórmula. Inciso A. La sumatoria de k igual a m hasta n de una constante se va, va a ser igual a n menos m más 1 por la constante, ¿verdad? Entonces así se va a resolver cuando hay una constante, es decir, nos dicen la sumatoria de k igual a un número hasta un número alto de una constante. Entonces, entre paréntesis, sustituimos este valor menos este más 1 y se multiplica por el valor constante que ahí aparece. Constante que es un número que no lleva variable, ¿verdad? Inciso B. La sumatoria de k igual a m hasta n de una suma o ya sea una suma, aquí pongo más o menos que puede ser suma o resta de x sub k más y sub k equivale a las sumatorias de x sub k más o menos sumatoria de y sub k, siempre de k m hasta n, ¿verdad? Es decir que cuando aparece en sumatoria la sumatoria de una expresión que consta de más o dos términos que suman o restan, se puede separar en varias sumatorias, ¿verdad? Si son dos los que suman acá, se puede separar en dos, o suma o resta, ¿verdad? Por eso pongo más o menos. Inciso C nos dice que si aparece una sumatoria de k igual a m hasta n de una constante multiplicada por una variable x sub k, entonces la constante puede salir de la sumatoria. Entonces esto va a ser igual a constante por la sumatoria de solo la expresión que contenga a la x y al subíndice k. Corolario dice, cuando m es igual a 1, el resultado de A, es decir, del inciso A, cuando m es igual, m es igual a 1, ¿verdad? El resultado de A se convierte en una fórmula más sencilla, ¿verdad? Se convierte en esta, ¿verdad? O sea, se simplifica. La sumatoria de 1 hasta n de una constante solo va a ser el producto del valor n por la constante. Es decir que esta fórmula sale de esta, ¿verdad? Que cuando m tiene un valor de 1, ¿verdad? Ejemplos. Nos dice desarrolle siguiente sumatoria. Sumatoria de k igual a menos 4 de 5 hasta 3. Entonces identificamos primero cuál es n, cuál es m y cuál es c. M va a ser menos 4, ¿verdad? Bueno, n es el valor más alto, 5. M es igual menos 4. Estamos aplicando esta fórmula, ¿verdad? Y c va a ser igual a 3, la constante. Entonces sustituimos en fórmula
en esta. Vamos a sustituimos. Entonces sería m, dice, sería n menos m, en este caso, n es valor de 5, menos m, que es un valor de negativo. Entonces van a ir dos signos porque uno es el signo que lleva la fórmula y otro es el signo que toma el valor de m, que es negativo. Entonces por eso van dos signos acá. Más 1, ¿verdad? Así lo detalla esta fórmula. Por ley de signos, como van dos signos seguidos de menos por menos, entonces esto se multiplican estos dos, ¿verdad? Entonces esto queda más 5 más 4 más 1 por 3. 5 más 4 más 1 da 10, 10 por 3 igual a 30. Ese sería el resultado después de sustituir. Inciso B, dice, sumatoria de k igual a 1 hasta 8. Como empieza de 1, podemos aplicar esta del corolario, ¿verdad? De una constante, hay una constante que es 6, entonces solo identificamos cuál es n, n es el valor de arriba, hasta donde debe llegar. 8 y c igual a 6, la constante que aquí aparece, entonces esto sería la sumatoria de k igual a 1 hasta 8 de 6, solo sería el producto n por c, ¿verdad? Es decir, n es 8 y c es 6, 8 por 6, es decir, aplicando esta fórmula, 8 por 6, 48. Bien, teorema 2. Nos dicen, este teorema 2 nos da las fórmulas que se aplican para sumatorias de un término lineal, ¿verdad? De una variable. Desde k igual a 1 hasta n de una variable k, que coincide con el subíndice. Entonces, no, esto equivaldría a la suma de cada uno, pero esto no se podría aplicar para cuando el número de n es muy alto, entonces existe la siguiente fórmula. Nos dice que el valor de k igual a 1 hasta n de k va a estar dado por esta fórmula, ¿verdad? N, es decir, el valor que tomaría k por n más 1 sobre 2, y ahí encontramos la sumatoria desde 1 hasta 2, pero solo que estas fórmulas solo aplican para desde 1, ¿verdad? Hasta n, ¿verdad? Tienen que empezar a 1. Si no empiezan en 1, hay que hacer un procedimiento aparte, que ahí vamos a ver un ejemplo. Ahora, la sumatoria de un término variable al cuadrado de 1 hasta n, haciéndolo manualmente sería hacerlo así, no van a hacer esto, sino que no se hace eso, sino que solo se aplica esta fórmula. Está de acá. Entonces, n, el valor que tiene n, por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Esa sería la sustitución, la fórmula que se aplicaría, sustituyendo, de acuerdo al valor que tenga, que se presente en el problema, ¿verdad? Entonces, para un término cuadrado. Y para un término al cubo, ¿verdad? Cubo es que tiene exponente elevado a la 3. Y la sumatoria estaría dada por esta fórmula. Si ustedes observan que es casi la misma fórmula que está aquí, solo que elevado al cuadrado es la misma, solo que toda está elevado al cuadrado. Para el término al cubo de una variable, ¿verdad? Entonces aplicaría esto. Bien. Ejemplo. Nos dicen, encuentre el valor de sumatoria de k igual a 1 hasta 100 de k. Entonces, ¿cuál aplica? Sería la primera, ¿verdad? N por n más 1 sobre 2. Entonces, solo identificamos n. ¿Cuál sería n? 100, ¿verdad? El valor que está ahí arriba, ¿verdad? Entonces, sumatoria k igual a 1 hasta 100 de k, sustituyendo, sería la primera fórmula, n por n más 1 entre 2, quedaría como n100, n por 100 más 1 entre 2. Teniendo el cuidado de que, esto dentro de paréntesis hay que sumarlo después, si quedaría 100 por 101 entre 2, nos da el valor. O sea que la suma de un término lineal de una variable lineal de 1 hasta 100 sería
1050. Entonces, por eso está esta fórmula, porque si lo hicieran manual, tendrían que contar 1 más 2 más 3 más 4 más 100 y van a llenar el cuaderno. Eso no es la idea para, no van a usar, por eso existe en esta fórmula, ¿verdad? Bien. Ejemplo 6. Encuentre el valor de sumatoria de k igual a 1 hasta 100 de k al cuadrado. ¿Cuál se va a aplicar? Se aplica la segunda fórmula, de k al cuadrado. N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Como n, 100, ¿verdad? Es el valor más alto. Sustituyendo sería n por n más 1 más por n, 2n más 1 sobre 6. Esta fórmula. Sustituimos 100 por 100 más 1 por 2 por 100 más 1, ¿verdad? Solo tener cuidado con los paréntesis, que el 2 por 100 debe quedar dentro de un paréntesis. No vayan a equivocarse, pongan un signo de agrupación mal, porque ahí ya les va a dar. Entonces esto es de aplicar, tener cuidado. Entonces después de sumar dentro de cada paréntesis sería 100 por 101 por 2 por 100 más 1 por 201. Esto, sobre 6, quedarían 2.030.100 sobre 6, 338.350. Es decir, esto es de fórmula porque si no aplican la fórmula, podrían hacer esto, 1 a la 2 más 2 a la 2 más 3 a la 2, pero tendrían que hacerlo 100 veces, entonces no tiene, si está la fórmula esta, no tienen, por eso existen, entonces tengan presente todas estas formulitas. O sea que habría que 3, 4 hasta llegar a 100 a la 100, ¿verdad? O sea, tendría que escribir 100 potencias, 100 potencias. Entonces esta formulita. Ahora, ¿qué ocurriría? Porque la mayoría de ejercicios no vienen así solo, sino que vienen así varios, ¿verdad? Y combinados. K igual a 1 de, vamos a ponerlo acá, de 50, de 3, de 3K. Ahora, si lo hacen así, ¿qué aplicarían? Entonces, no tienen que asustarse, se aplica este teorema, la segunda parte de este teorema, que dice que la sumatoria de una suma o resta equivale a la suma o resta de la sumatoria de cada expresión, ¿verdad? No, perdón, sería esta, perdón, esta. La tercera, que si aparece la sumatoria de una constante por una variable, entonces la constante puede salir. Entonces, esto se plantea así, ¿verdad? El 3 sale del término de 50K igual a 1, ¿verdad? De K. De K ahí un poco torcido, ¿verdad? Pero creo que me dispensan, ¿verdad? Entonces, para este caso, para 3K, entonces entonces la constante va multiplicando, se aplicaría la primera fórmula, n por n más 1, ¿verdad? Esta n por n más 1 sobre 2. Entonces sería 50, voy a hacerle un solo, 50 por 51 sobre 2, ¿verdad? O sea que se aplica la fórmula, pero la constante afuera va a ir multiplicando de lo que aparezca. Entonces solo se reescribe y se aplica la fórmula de esta parte, la fórmula que existe, y se multiplica por la constante que aparece, que puede salir por este teorema, el último. Como en este caso que se hubieran dado de k igual a 1. Vamos a ver si aquí no hubiera sido, sino que le hubieran puesto 4 acá, ¿verdad?
hubiera aparecido un 4, entonces se reescribe, ¿verdad? Sería 4. Entonces iría multiplicando a todo esto. Sí, si hubiera dado un caso así, sí. Para esto se los explico por las tareas, ¿verdad? Entonces el 4 va multiplicando, sale, y en el desarrollo va multiplicando por todo lo que corresponde acá al cuadrado, la fórmula. Entonces por 4 afuera, ¿verdad? O sea que iría todo por 4. Todo, si fuera por 4 sería este resultado multiplicado por 4. Claro que no se va repitiendo, ¿verdad? Ustedes lo van a... Serían... ¿Cuánto sería ahí? Sí. Este es en caso si les pongo un suponiendo, ¿verdad? Que no te tienen que asustar si aparece una constante ahí acompañando. Lo que aplica es aplicar este teorema 1, el inciso 0. Bueno, que va a dar un valor, solo para... les estoy diciendo, ¿verdad? Que, bien, muy bien. No sé, preguntas. Entonces así van a salir problemas, ¿verdad? Por ejemplo, dice en la guía viene problema A, ahí la sumatoria de K igual hasta 100, por no suponer, de K igual a 1, más la sumatoria hasta 100 de K igual a 1 de 3K al cuadrado, por ejemplo. 3K al cuadrado. Entonces van a aplicar la fórmula que corresponde. Esta sería parecida a esta, saldría lo mismo, ¿verdad? Esta parte, entonces se aplica la fórmula para una término lineal, una variable lineal, en el primer paso, más el 3 que saldría, ¿verdad? Que aquí lo hice, ¿verdad? El 3 que sale del signo de sumatoria por la fórmula de K al cuadrado. Ah, no. Sí, preguntan, alguien me... No, es retorno que hay de audio, parece. Sería aplicar esta fórmula en vez, sería 3. Entonces, eso es de las explicaciones detalles que les estoy diciendo, ¿verdad? No deben asustarse, ¿no? Que muchos problemas vienen así, suma. Bueno, ahora, nos dicen, hay el valor de la sumatoria de K igual a 1 hasta 70 de K a la 3. Este es para aplicar el tercer, tendríamos que aplicar esta fórmula, ¿verdad? Que se parece al de K lineal, K a la 1, que es lineal, pero todo elevado al cuadrado. Entonces, de 70, K igual a 1 hasta 70 de K a la 3, aplicando la fórmula, sería n por n más 1, n es 70, sería n por 70 más 1 sobre 2, todo elevado al cuadrado, ¿verdad? Quedaría, esto al sumarse queda 71, 70 por 71 entre 2, elevado a la 2. Da 2485, toda esta operación se eleva a la 2, da 6.175.225. Y si apareciera un número que puede ser negativo o positivo, digamos que hubiera sido 5 acá, entonces se hace lo mismo, pero va a ir multiplicando atrás. O sea que si hubiera habido una constante, solo se saca, ¿verdad? No la quiero volver a poner acá. Sacaría el siguiente paso y usted continúa. Entonces el resultado sería todo lo que salió en sencillo multiplicado por 5.
Este les estoy diciendo en un caso si les apareciera, que es así. Espero que me esté comprendiendo. Bueno, ya casi terminamos. Entonces, ya saben, cualquier duda me interrumpen. Espero que esté claro esto. Como les digo, este tema más sencillo, lo primer parcial. Ya sí les digo que es tedioso, hay partes que son bastante tediosas en matrices, que es lo que vamos a ver del segundo parcial, es decir, de la segunda visita, de la segunda reunión. Y por eso yo separé, mejor trabajamos todas las visitas, tienen tareas y voy separando el contenido para que no se cargue. Y aún así hay momentos que van a sentir cargados, ¿verdad? Porque hay unos que tienen. Entonces mejor lo separé que dar tutoría siempre hasta la quinta. Solo la última porque ya es la última. Bien, es solo para examen. Ahora, el examen en línea no lo pongo durante la clase, sino que cuando terminamos. O sea que lo pueden hacer de las 6 de la tarde en su casa, a la hora que solo deje un espacio en cualquier hora, dura una hora, ¿verdad? Pero pueden entrar a cualquier hora ese día que toque el examen en línea, el examen individual. Y la tarea que en el día me la tienen que mandar, me tienen que subir. Solo mandan una por grupo, ¿verdad? Solo una por grupo, yo le evalúo y las observaciones y las notas se los pongo a todos los integrantes. Las tareas es a mano, ¿verdad? La tarea es desarrollada a mano y las imágenes las ponen en un formato de Word, ¿verdad? Las pegan o PDF o Word, pero tienen que ser desarrolladas a mano. No quiero ahí o sea, todos a mano las fotos y se pegan en trabajo de Word, ¿verdad? Un archivo de Word. Bueno, pero ya concluye. Licenciado, páginas en blanco o en el cuaderno. Hola. Sí. No le escuché, fíjense. En páginas en blanco la tarea o en el cuaderno. ¿En Como páginas en blanco o en el cuaderno, Lito? en páginas en blanco. O no, puede ser Ok. siempre que se preocupen que todos tengan la copia, ver que todos trabajen. Todos Sí, tengan. está bien en el cuaderno, Ok. con tal todo sea bien ordenado. Sí, está bien. Tal que sí, no tiene sentido que. Eso más para Sí, cuando es perfecto. presencial, ¿no? Pero sí, ordenadito, ¿verdad? Pensando que es un trabajo, ¿verdad? Porque es para un informe. Que es donde la mayoría de Sí. puntos que se van a evaluar en esos trabajos. Bueno, concluyendo, tenemos este valor de la sumatoria nos dice hallar en la sumatoria de k igual a 7 hasta 50, un valor ya un alto de k. Entonces, en este caso la solución va a salir tenemos que aplicarla porque tenemos que subdividirla en una resta de sumatorias. ¿Por qué? Porque empieza desde 7 y esta fórmula solo aplican de 1 hasta n, ¿verdad? Estas tres aplican de 1 hasta n, pero esta sumatoria de este ejemplo nos dice desde 1, no, perdón, este último nos dice desde 7 hasta 50. ¿Cómo hacemos? Entonces lo vamos a subdividir en una resta. Para aplicar la fórmula, vamos a subdividirlo en una resta que las dos empiecen de 1. Entonces, la primera parte de la primera sumatoria va a empezar desde 1 hasta 50. Este sí valor no va a cambiar de k, ¿verdad? Menos la sumatoria desde 1 hasta un valor restado en una unidad de 6, ¿verdad? Es decir, este valor donde empieza la sumatoria dada restado en una unidad. Entonces así es que podemos calcular una sumatoria de este tipo que no empiece en 1, ¿verdad? De una expresión lineal, o una cuadrada o un cubo, pero aquí lo puse para una lineal, ¿verdad? Entonces la van a subdividir, como les digo, en dos sumatorias que restan desde 1 hasta 50, el valor que aparece de k, menos desde 1 hasta
una unidad menos de donde inicia, ¿verdad? La sumatoria que le plantean, si que debe ser mayor de 1 para hacer esto. Entonces, de una unidad menos, en este caso sería 7 menos 1, 6, ¿verdad? Si hubiera sido aquí 9, entonces aquí iría hasta 8, ¿verdad? Y la primera de 1 hasta el valor que ahí aparece, ese no va a cambiar, pero la segunda sí va a cambiar el valor más alto, que va a ser una unidad menos de donde empieza esta, ¿verdad? 6, sí, es decir, si hubiera sido 9, aquí sería 8, si hubiera sido 10, aquí desde 9, ¿verdad? Si hubiera sido 15, desde hasta 14, hubiera puesto acá. Entonces aplicamos las fórmulas para cada parte, ¿verdad? Entonces aquí se aplica esta, este teorema, el inciso C, ¿verdad? No, el inciso B, perdón. Aplicando este teorema, entonces aplicamos sustituyendo que la fórmula para acá en una lineal sería n por n más 1. Como aquí es n 50, te daría 50 por 50 más 1 sobre 2. La primera sumatoria menos la segunda sumatoria, como aquí es 6, y aquí es n por n más 1, sería 6 por 6 más 1 entre 2. 6 por 7 entre 2, ¿verdad? Quedaría. Después de desarrollar todo esto, se multiplica, después se divide entre 2, ambos. Nos va a quedar estos valores 1275 menos 21, y entonces la sumatoria de 7 hasta 50 de K va a ser igual a 1254. Entonces eso se desarrolla cuando no empieza desde 1, ¿verdad? Y el valor es muy grande, ¿verdad? Porque hay una sumatoria, si hubiera sido de solo 4 términos, la pueden ser sustituyendo, pero como es muy grande, tienen que separarla, les costaría mucho ir sustituyendo un número hasta 50, por ejemplo. Aquí sería sumar 7 más 8 más 50 veces hasta llegar hasta más 50 el último término. Entonces se subdivide en una sumatoria desde 1 hasta el valor más alto menos la sumatoria desde 1 hasta una unidad menos de donde se lo indica, que tiene que ser un número mayor que 1 para que se haga esto. Muy bien, entonces con esto finalizamos, ¿verdad? Entonces ahí queda esta imagen, es la primer calculadora de bolsillo que hubo, bueno, científica, ¿no? Tenía un cable, se conectaba, tenía para enchufarse, tenía que enchufarse, ¿verdad? Ahí para que 1972, ¿verdad? Antes no, fue la primera de la Hewlett Packard. Una referencia solo para la presentación. Bueno, entonces esta es la clase, ¿verdad? La primer tutoría. Muy bien, entonces no sé si hay Perfecto. consultas, podemos aprovechar este tiempo de consultas, preguntas sobre la clase. La guía se la voy a subir ahí, ¿verdad? En el aula virtual. En la unidad 1 tienen que buscar que esto es de parte de la unidad 1, ¿verdad? Es la más pequeña, la unidad más pequeña de... ¿Aún no ha subido la guía, Lee? Ya la subió ya. Es que a veces tengo que revisarla, porque hay detalles que a veces les cambio, ¿verdad? Pero creo que ya la subí. Sí, dice Generalmente que ya la subió, pero la no sé subo si la después, está. ¿verdad? La subo después de la clase, ya sea al día siguiente, el domingo, o el mismo día. Pero parece que ya la subí, como llevo las dos clases, de dos secciones con la misma clase. Perfecto. Bueno, este es de aprovechar, les digo, esta es la unidad que deben mirarse de sacar buena nota, porque ya el segundo parcial ya es más difícil y vamos de repente a necesitar más tiempo, hasta cinco videos, ¿verdad? 5 reuniones, después posible en algunas. Muy bien, entonces por hoy ya finalizamos, pero pueden aprovechar hacer alguna consulta, ¿verdad? Entonces, en la siguiente visita, el examen ese lo voy a poner después que terminemos
la tutoría, o sea, La próxima visita vamos a examen, ingeniero. ¿ah? Sí, La próxima visita toca examen. toca examen, pero no lo pongo a la hora de la clase, sino que de 5, por ejemplo, de 5 de la tarde en adelante, para que se puedan meter a cualquier hora. Por ejemplo, para que cualquier hora lo hagan. Ya, como es automático. Y vienen preguntas al azar, no, no les va a salir igual a todos, ¿verdad? Las preguntas. De casualidad les puede dar, pero como vienen al azar, no va a ser igual. Entonces, eso abierto, ¿verdad? Los exámenes. Ya el segundo y el tercer examen, como esta clase, no se pueden hacer preguntas automáticas, esas sí van a tener que mando una página con todo un problema, que son dos, a veces son una o dos páginas de desarrollo y me la van a mandar al correo institucional, pero este es para el segundo y tercer examen, porque los temas son más largos, ¿verdad? Entonces no da para preguntas así automáticas de solución, de selección múltiple. El primero sí Sí, da. ingeniero, tengo una consulta más. Ujú. Diga. Respecto a subir tareas o exámenes, por ejemplo, respecto a subir los exámenes o así tareas a la plataforma, no sé si debería como Sí, ahí lo subo. de analizar que hay un tema que ahorita en la plataforma hemos tenido problemas, la mayoría que subimos tareas desde el celular. Y hay veces que cuesta, es como si pone un examen, digamos, de 1 hora que hay que subirlo. Por eso voy a usar el correo institucional para el automático, el primer examen les va a salir automático, les va a salir la nota que saquen. Porque es de selección múltiple, es un problema, pero como son más cortos, la respuesta correcta es encerrar. Yo sé que eso da problemas, ¿verdad? De subir en la plataforma, me dicen el desarrollo. No, por eso la opción, Sí. yo lo voy a subir en la plataforma el examen, ¿verdad? Pero esto para el segundo y tercer parcial. Inge, ¿y qué cuesta el primer examen? Todos valen 10, y es que el examen individual es el que menos vale. Los que deben trabajar más es en las tareas grupales. Ok. Sí, que las tareas grupales siempre hay, esas sí van a ver siempre. Eh, entonces, pero explico, ya el segundo examen, como los problemas son muy largos y tienen que presentar todo un desarrollo, no da para un examen una respuesta automática. Entonces yo subo en la descripción del problema. Entonces, como el desarrollo es más de una página, lo que nos han enseñado que hay que subirlo a la plataforma, me imagino que en otras clases que tienen que subirlo y eso les da problemas por la señal, ¿verdad? Que es costoso. Entonces el desarrollo, en ese caso yo lo que hago, considerando esos problemas, que el desarrollo me lo mandan al correo institucional. Toman fotos con su celular, pueden tomar las fotos del desarrollo, siempre que esté claro, y me la mandan al correo institucional, que desde el celular se puede mandar. El desarrollo, me entiendo, y yo como tengo que revisarlo, después les pongo la nota manualmente en la plataforma. Así es el periodo pasado, ¿verdad? Entonces creo que así haría porque como sean temas del segundo y tercer parcial son largos. Y claro, voy a elegir el más representativo, ¿no? Porque el examen individual solo es una parte, no es que todos los temas entran, solo el más representativo del segundo y tercer parcial, ¿no? Entonces me explico.